Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidas al programa Comunalidad Política, el arte del buen vivir. Regresamos realmente a este programa porque nos parece muy interesante para los públicos y el público de Oaxaca conocer a fondo lo que significa la comunalidad. Entonces, invitamos en esta mañana a Porfirio, un defensor de los derechos humanos, un gran amigo, Serrano, Sagacía, a un problema fundamental, Porfirio, que nace en las comunidades. Yo tengo la tesis que la unidad política de un Estado, de una comunidad, de una organización política, necesita de unidad religiosa, porque es más efectivo el ejercicio del poder político. Por esa razón, los estados antiguos, muy eficaces, ¿no? El estado asiático, los estados del África del Norte, incluso el estado romano, fueron muy efectivos por tener una religión. Y dicen los historiadores que la decadencia del Imperio Romano fue cuando permitieron la pluralidad religiosa. Vinieron los cristianos, etcétera, y se acabó Roma, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú sobre ese tema? El tema de la religión, en términos estrictamente sociológicos, es un tema que aparece desde los primeros hombres, cuando se pobla la tierra. De acuerdo a la antropología, pues ocurrió hace miles de años. De acuerdo a la Biblia, ocurrió cuando Dios planta en el huerto del Edén a Adán y a Eva. Pero a partir de la creación de las primeras sociedades, es muy interesante notar que ninguna sociedad, ninguna cultura, ningún pueblo fue ateo. Es decir, claro, siempre concibieron a Dios, quizás de maneras diferentes, asociaron a la naturaleza con Dios, a la lluvia, el sol, los ríos, las montañas. Y podemos decir entonces que el ser humano le es inherente la concepción de un Dios, la concepción de un ser trascendente. pero además es indispensable. Si lo vemos desde el punto de vista de la escritura, y voy a manejar esos dos aspectos, el aspecto sociológico, antropológico y el aspecto, digamos, teológico o escritural, el ser humano fue diseñado con una necesidad espiritual. Claro. Es decir, nace con una necesidad espiritual que la logra desarrollar o que se queda ahí en él, pero que siempre está ahí presente, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta, en efecto, cuando estudiamos los pueblos, las naciones, descubrimos que junto con el desarrollo del Estado, tú eres experto en eso, el Estado por mucho tiempo controló lo que iba a creer la gente. Conforme se fueron desarrollando los sistemas de derechos humanos, esta digamos, visión o esta forma de entender el trato con los gobernados se fue modificando. Y un ejemplo muy claro es en México. Por ejemplo, los sentimientos de la nación o la Constitución de Apatzingán establece categóricamente que México tendría como religión única y exclusiva la Iglesia Católica, la religión católica, ¿no? Uh-huh. Ya con Juárez, en el 24 todavía, como la Constitución de 1824 todavía tiene esa tendencia, pero ya la de 1857 con Juárez completamente cambia ese paradigma y se establece ya lo que se conoce como la libertad de cultos. La de 1917... Llegamos al Estado laico. Exacto. Ya en 1917 pues queda establecido formalmente, y bueno, digamos, por lo menos en cuanto a la Constitución política de los Estados mexicanos está enunciada y está ahí está establecida, pero en los hechos pues todavía queda un gran trecho para... Nunca los gobernantes mexicanos, han negado su tendencia religiosa. No. No, pues por ejemplo, Ávila Camacho se declaró católico.
Hoy el presidente de la República es un alto religioso. Bueno, es interesante en el caso de los presidentes, ¿no? Generalmente la separación iglesia-estado que planteó Juárez permaneció por mucho tiempo hasta que en 1992 el presidente Carlos Salinas de Gortari restablece las relaciones con el Vaticano, y crea lo que reforma el artículo 130 y establece, le otorga a las iglesias personalidad jurídica, ¿no? Ah, claro. Que cambia, digamos, eso, pero en los hechos o digamos de facto, los presidentes siempre han tenido una preferencia religiosa, ¿no? No ha habido alguien que se oponga sistemáticamente. Aunque si regresamos un poco antes de los presidentes o del sistema de partido con el PRI, descubrimos que en la época la guerra cristera es precisamente la lucha entre un presidente que pues en realidad no quería saber nada de la iglesia, por lo menos católica, y un grupo de personas que se opusieron a él y que se desarrolló lo que se conoce como la guerra cristera, pues, sobre todo en los estados de Jalisco y el Bajío. Y en la zona, sobre todo ya con Porfirio Díaz, ya había el problema de la religión, ¿no? Bueno, que se agudiza con Calles, ¿verdad? Con Obregón, con el grupo sonorense. Uh-huh. Pero ¿por qué la cuestión laica del Estado, la separación de Estado e Iglesias y la libertad de cultos, etcétera? Algunos lo llaman con un proceso de libertades democráticas, ¿no? Uh-huh. Pero también hay que verlo como debilita el poder político. Hay un proceso de debilidad de los poderes políticos al declararse laicos. Porque la religión, sea como sea, ¿no? Es también un medio de estabilidad política. Pues lo que pasa es que si vemos ejemplos y vemos, si nos quedamos en México en ese esquema, pues es complicado, ¿no? Porque en México la religión predominante es la religión católica. Uh-huh, entonces, digamos, sí hay otras expresiones religiosas, como podría ser el protestantismo, que agrupa a los bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecosteses y todos ellos, y otras expresiones que ya llegaron a México, como es el judaísmo, como es el islam, que ya está en México, y entonces hay una, pero son minoría todavía, no es una gran mayoría. Si nos quedamos en México, pues sí, hay ahí un enfoque distinto. Pero si salimos un poquito de México, por ejemplo, veamos Estados Unidos. Estados Unidos es quizás el país que más ha desarrollado la permanencia o la apertura a diferentes cultos, que serían, ahí cohabitan de manera pacífica católicos y protestantes. Hay un problema ahorita sí tal vez con los musulmanes por todo lo que ha ocurrido con el 2001 y los ataques a las Torres Gemelas y todo eso, pero en síntesis podría decir que ese no es una gran dificultad. Ahora, si nos trasladamos a los países del Medio Oriente, ahí sí cambia completamente la visión. Ahí, por ejemplo, en China el cristianismo está proscrito. Ellos no quieren nada con eso. Corea del Norte es un país que el mundo musulmán, los árabes no dejan que el cristianismo penetre. Y entonces sí, hay una dificultad ahí, pero creo que el ser humano siempre va a buscar, independientemente de sus que haya... libertades. Sí, totalmente, ¿no? Ahora Porfirio, yo quería llegar al planteamiento general de este problema del Estado laico, el Estado religioso, para ver el problema en la comunidad. En las comunidades, yo tengo la impresión que la comunalidad sí se basa en muchos principios religiosos, principios cristianos,
La reciprocidad, por ejemplo, es un ejemplo. El tequio, la colaboración, la ayuda mutua, el respeto. Yo recuerdo, por lo menos en mi comunidad, a las 7 de la noche tocaban las campanas y la gente se paraba, se detenía donde estaba, se quitaba el sombrero y se presionaba y saludaba a la gente, pa' Dios, ¿no? Y la práctica realmente religiosa era un elemento fundamental para las comunidades. Pero la llegada de ética protestantes comenzaron a ocasionar algunos problemas en esas comunidades. ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, yo creo que ahí hay que ser muy precisos y muy cautelosos a la hora de acercarnos a los conflictos religiosos o de intolerancia religiosa, como le llaman, en las comunidades indígenas de Oaxaca. Y yo te pongo un ejemplo. Yo vengo somos paisanos, yo soy de Santo Domingo Sagacía. Ahí el protestantismo llegó alrededor de 1940, ¿no? Desde 1940. ¿Tiene tiempo? Sí, ya tiene tiempo. En 1940 llegó, la primera iglesia evangélica, se estableció allá en Santo Domingo Sagacía, y a partir de ahí la gente siguió, la gente llegó a la iglesia, después con el tiempo se formó otra iglesia, y creo que hoy en la actualidad hay entre 5 o 6 iglesias evangélicas. ¿Okay? Pero la iglesia católica ahí sigue. Y en Sagacía nunca ha habido un conflicto religioso. Es decir, la gente participa en las actividades de la comunidad. Viene la fiesta y dicen, vamos a hacer, por ejemplo, te pongo un ejemplo, vamos a hacer la mayordomía. Y entonces dicen, le toca a fulano, a sutano, a perengano la mayordomía, y dicen, ok, adelante. No hay problema. No hay problema. Ok, ahora, ¿dónde sí hay problemas? Donde hay gente que porque yo, bueno, me presentaste como defensor de derechos humanos, yo defiendo a la iglesia evangélica perseguida. Por ejemplo, en San Andrés ya, hace 4 o 5 años, les quemaron el templo. Ahorita promovimos un amparo para que pudieran regresar a su comunidad 2 familias de aquí de una comunidad que se llama Quianitas, que es del municipio de Quiegolani, y la intolerancia religiosa aparece por varias razones, pero esencialmente porque hay una mala interpretación de lo que representa la iglesia cristiana o de lo que representa el protestantismo. Es decir, hay sin tratar de ofender a nadie, pero hay mucha ignorancia. Es decir, hay gente que yo lo digo un poco de broma, pero hay gente que pues nunca ha leído la Biblia. Y entonces, si nunca ha leído la Biblia, pues no sabe lo que cree esta gente. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con el protestantismo en Oaxaca, en las comunidades? Que ha sido la concepción del protestantismo a base de mitos. ¿No? Primer mito, vienen de los Estados Unidos. Primero, ¿no? Segundo, no van a tequio. Tercero, otro gran mito es dividen a las comunidades. Y yo estoy totalmente seguro que quienes más han dividido a las comunidades, paisano, pues son los partidos políticos. Digo, ahí lo podemos ver por donde sea, pero una iglesia es incapaz de hacer una cosa, porque al final de cuentas, cuando ya se estudia a cabalidad el mensaje de Cristo, pues el mensaje de Cristo es un mensaje de amor, es un mensaje de compasión, de bondad, no de dañar al prójimo. Y lo que dijo el presidente en la mañana, en las mañaneras, el cristianismo es amar al prójimo. El cristianismo es digamos, cuando a Cristo se le preguntó, se le dijo, ¿cuál es el primero y más grande de los mandamientos? Y él contestó y dijo, amar a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y el segundo es semejante, dijo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando se presenta un conflicto en una comunidad, lo que generalmente ocurre es que siempre hay que ver qué hay detrás de eso. Y yo, a lo largo de todo el tiempo que he caminado en este tema de defender a los cristianos que son expulsados de sus comunidades,
me he encontrado con dos características esenciales. Uh-huh. La primera es que los instigadores para expulsar a gente de su comunidad, pues tristemente, lamentablemente, es la Iglesia Católica. Por el diácono, por el sacristán, a veces por el propio párroco, ¿no? Que alienta a la gente para expulsar a las personas. Y bueno, la otra que me he encontrado cuando he defendido, por ejemplo, ¿quiénes expulsaron a las familias de San Andrés Ya? ¿No? Yo fui a la comunidad, estuve ahí, vi cómo dejaron su local, que era muy sencillo, lo quemaron, y cuando estuve ahí, platicamos con la persona que encabezó todo eso, y era un maestro. Entonces son dos factores que encontramos: la propia Iglesia Católica y el magisterio, con algunos maestros que tienen esa idea que tú conoces bien, paisano, la religión, el opio del pueblo. Claro. Entonces, pero esa es una equivocación. Pues sí. Porque y yo siempre que hablo con las autoridades, porque nos reunimos con la Dirección de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, nos reunimos con la Dirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, mi planteamiento siempre es sencillo. Las personas, los creyentes que son expulsados, pues bueno, si estuvieran cometiendo un delito, pues que se atienda ese delito. Da la justicia. Claro. Pero el problema es que hay algo más de fondo. O sea, el problema es que hay algo más allá y entonces es difícil que la gente pueda entender eso. Podría ser enemistades familiares. Ahora, hay digamos, por eso te decía yo, no es tan simple atender un conflicto religioso. He llevado como unos 10, 15 casos de intolerancia religiosa, y en cada uno de ellos he visto que son diferentes, que no se pueden encajolar o se pueden... Diverso el problema. Exacto, son diversos. En algunos sí, en efecto, son problemas familiares. Es decir, algún hermano, algún tío, algún primo no ve con buenos ojos a su pariente desde antes de que él asuma su posición como protestante. Y cuando asume como protestante encuentra el pretexto perfecto para echarlo. Y lo echa, ¿no? Ahora, ese es en algunos casos. En otros casos me tocó uno, ese no lo vi directamente, pero ese fue en San Juan Osolotepec. En San Juan Osolotepec expulsaron al pastor. Y no entré a él porque la iglesia a la que él pertenecía ya le había mandado a un abogado. Pero sí tuve conocimiento, y ahí el problema fue que el pastor entró al juego político de la comunidad. Y eso debemos de señalarlo, debemos ser muy autocríticos también de este lado. Pues evidentemente, si te metes en una cuestión de carácter político, siendo tu función otra, pues digo, no tampoco esperemos ¿vas a polarizar? Claro, si de por sí ya el discurso protestante polariza, por ejemplo, ver al presidente citar la Biblia cada rato a muchos les causa escorzor, que cada rato señale que la Biblia por acá y la Biblia por allá, pues imagínate ahora ya asumir una cuestión de carácter político en una comunidad, pues se convierte en un problema político, claro, social, ¿no? Ahora, Porfirio, según ese planteamiento y tu trabajo de defensor de la libertad religiosa, entonces la comunalidad puede coexistir con diferentes creencias religiosas. Totalmente. Es decir, el trabajo colectivo, el trabajo, etcétera, siempre y cuando que la cuestión religiosa sea una actividad privada. No, mis creencias son privadas. Cuando yo lo llevo al público, a la asamblea, imagínate una asamblea del pueblo, tú llevas tus creencias religiosas, pues yo creo que produces problemas. Cuando es una actividad privada, tuya, de tu familia o particular, porque muchas veces en Xochile, por ejemplo,
yo calculo por ahí por 1970, llegaron algunas familias, y bueno, se convirtieron algunos paisanos en la ética protestante, ¿no? Y no pasó nada. Porque ellos se adaptaron al servicio público, al servicio comunitario, desempeñaron cargos y listo. Aunque a veces la asamblea, cuando los iban a nombrar, pues Tenía cierto recelo. tenían recelo de no nombrarlos como presidentes, Claro. regidores, pero ellos cumplían con sus hechos. Y además cumplían con sus ritos, sus creencias, y no hubo ningún problema, y digo, participaban efectivamente en la fiesta. A lo mejor no iban a la iglesia, pero desempeñaban para danzantes. Yo me acuerdo un señor que se llamó don Filimón Mecinas, pues él era el que organizaba el teatro del pueblo el día de la fiesta. O sea, no había ningún problema. Hay una coexistencia de la libertad religiosa con las libertades políticas. Bueno, fíjate que cuando fue apasionante el trabajo que hicimos allá en el Instituto Estatal Electoral, cuando se crearon los usos y costumbres, ¿no? Cuando se pusieron los municipios, que quedaron catalogados como los usos y costumbres, y de 1995 a 2019, eso que comenzó, digamos, como una reformulación de la comunalidad, porque fue una reformulación gigantesca, de un paso increíble. Al 2019 hemos encontrado que se tienen que ir perfeccionando algunas cosas. Por ejemplo, en aquella época, en el 1995, solo votaban los hombres, ¿no? Sí, claro. Las mujeres después empezó este movimiento, y bueno, la participación política de las mujeres tuvo que darse. Yo creo, desde el punto de vista de lo que yo realizo como defensor de la iglesia cristiana perseguida, yo creo que el siguiente paso es, hay cargos, no en todos los municipios, y tú lo sabes bien, hay cargos que están ligados a la iglesia católica, Así es. ¿no? No en todos los municipios, No en todos. pero por ejemplo hay municipios o agencias donde un cargo es ser sacristán, Así es un cargo. otro cargo es ser Ser fiscal. Fiscal, ok. Entonces, yo digo, O ¿cuál es? presidente de la iglesia. O presidente de la iglesia. Sí, Ok, sí, claro. ok. Entonces yo digo, ¿qué hacer con los hermanos o con los protestantes o con los evangélicos o con los cristianos, como se les llame? ¿Qué hacer con ellos en una comunidad cuando la asamblea los designa? Ujú. Yo digo que ahí debe caber mucha prudencia en todos. Entonces, si esta persona tiene una dificultad, entonces obviar y decir, ¿saben qué? No lo nombren. Otro cargo. Otro cargo. Ahora, ¿qué es la recomendación que hacemos, que hago yo con las personas que asesoro legalmente cuando son perseguidas? Lo que les recomiendo, porque muchos tienen que ver con esto, los nombran como sacristanes. Ujú, ujú. Y entonces le digo, pues dígale a la asamblea que lo cambien. Ahora, hay asambleas que sí lo hacen, Sí, 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 claro. pero hay otras que no. Y entonces, ahora, ¿de qué depende eso? Depende mucho porque debes de saber y lo sabes bien. Siempre en una comunidad hay personas de influencia, Así es. ¿no? Y cuando una persona de influencia le dice o participa y abre la posibilidad de cambiar a esta persona, se hace. Pero si los que influyen no lo hacen, no, pues yo lo veo muy complicado para el pobre. Lo más seguro es que se vaya de la comunidad. Pero yo estoy seguro de algo, Cipriano. La iglesia protestante jamás será un lastre para una comunidad. Jamás. Porque tú lo debes de saber bien. La mayoría de los desarrolladores o de los, digamos, de quienes crearon, por ejemplo, la ciencia política, Thomas Hobbes era protestante. Sí. El Leviatán, el libro de ciencia política por excelencia, es el nombre de un ser mitológico bíblico que aparece en el libro de Job. Entonces,
decir que el protestantismo causa más daño que beneficios, pues es una... Y hay que recordar también que Tomás Hobbes escribe Lo contraporte del Leviatán, el libro que se llamó Behemoth, que también es otro personaje mitológico de la Biblia. mitológico. Claro. Bien, yo creo que es muy importante, Porfirio, amigos, la charla, porque nuestras comunidades, evidentemente religiosas, la mayoría de nuestros pueblos lleva un nombre cristiano, católico, San Andrés, Santiago, San Antonio, San Juan, y son raros los pueblos que no tengan un nombre, realmente que no lleva un nombre de un santo. Casi todos, y todos en la Sierra Juárez hay un amigo que le dicen el Globero, Toño el Globero. Se dedica a vivir de todas las fiestas, porque hay dan de comer en las comunidades de forma gratuita. Toño nunca ha trabajado. Pero para más o menos decir que trabaja, lleva unos globos y los vende en el pueblo, pero él va a la casa de la comisión. Pues resulta que los 365 días del año hay fiestas. Así que Toño siempre va a encontrar la manera de vivir en todas estas fiestas, pero que las fiestas religiosas, pues es evidentemente un elemento importante. Pero creo que Porfirio tiene toda la razón. La comunalidad puede coexistir con diversidad de corrientes religiosas, incluso corrientes ideológicas. Donde Y la es que comunidad, hay una cosa, Cipriano, mira, y esto siempre lo sostengo. La Iglesia Católica jamás va a desaparecer. Es que la comunalidad siempre está asociada a la Iglesia Católica. Así es, ¿no? así es. Pero la Iglesia Católica, así aparezca en muchos grupos, no va a desaparecer. Porque la Iglesia Católica está arraigada en México y tiene un arraigo que yo veo muy complicado que desaparezca. Bueno, ni en Estados Unidos, que es un país que fue formado por protestantes, no sigue existiendo la Iglesia Católica. Es decir, no, yo veo muchas equivocaciones al concebir al protestantismo en la cosmovisión. Muy bien, Porfirio, pues me da mucho gusto que estés aquí en el programa, amigas, amigos. Muchas gracias por su participación, Porfirio, y nos vemos en la próxima edición de Comunalidad Política, el arte del buen vivir. Muchas gracias.